Tal como les habíamos anunciado, ya está con nosotros el licenciado Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana y un gran amigo de este espacio con quien tendremos la oportunidad de tratar temas muy calientes, muy candentes y muy interesantes de la realidad política nacional. Muy buenas noches, Elpidio. Buenas noches, encantadísimo de compartir con ustedes. De inmediato vamos a entrar con el tema que estuvo durante la Semana Santa llenando los corrillos. No nos dejaron descansar el Instagram. paz la Semana Santa. No nos dieron una suerte. No hubo tregua, no hubo tregua de Semana Santa, pero el elemento más interesante fue la diatriba entre la Iglesia Católica y el gobierno dominicano. Al parecer, y me gustaría saber su opinión, al parecer sectores del gobierno no reaccionaron de la mejor manera ante los cuestionamientos en el Sermón de las 7 Palabras de la Iglesia Católica y aquel postulado de que si seguimos como vamos camino hacia una dictadura. Nos gustaría saber primero su opinión sobre la opinión de la Iglesia y en segundo lugar cómo cataloga la reacción del gobierno dominicano. Yo siempre he dicho que vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una democracia. Por vía de consecuencia, la Iglesia como institución puede fijar sus posiciones, emitir sus opiniones y los comunicadores emiten la suya, el gobierno emite su opinión. Vivimos en una democracia plena y nadie tiene que molestarse por la opinión del otro, porque eso es intolerancia. Entonces yo entiendo que ese tema incluso ya hay que dejarlo de lado, porque hasta se está hablando mentiras. ¿Cómo tú me vas a convencer a mí de que en la República Dominicana estamos caminando hacia una dictadura? O sea, eso es un insulto a la inteligencia del dominicano. Vivimos en un país plenamente democrático. Donde no hay presos ni por sus ideas, ni por sus convicciones. Nada de eso. No hay presos políticos. Tú opinas, dices lo que tú quieres. Incluso la gente se molesta por los excesos que se cometen en los medios de comunicación, por la falta de respeto que a menudo se cometen en contra de la ciudadanía con el uso de los medios de comunicación. Yo prefiero ciertos excesos, y lo dije a raíz de la condena de don Alvarito, con el caso con Rafael Solano. Oye, me lo condenaron por decir que Rafael Solano no había escrito la canción Por Amor. 3 meses de prisión suspendida y ahí se estuvo solicitando incluso a que quedara inhabilitada por 5 años la emisora en la que él trabaja. Oye, me preguntó un total tremendísimo. Por eso considero que fue una sentencia evidentemente desmesurada. Porque una persona, ¿cómo tú le vas a dar prisión cuando de lo que se trata es de establecer si es verdad o no? Me parece que con una sanción de carácter económico ya se resarce la propia sentencia, claro, estableciendo... Una sanción o una retractación pública. Ya con Oye, eso algún tipo de reparación moral. Algún tipo de reparación, una reparación moral. Pero no prisión. Por ese fulano no escribió una canción, ya. Fue una sanción severa, pero una sanción necesaria, porque se incurrió en un delito, ¿no? Al intentar quitarle la autoría a quien la merecía, al verdadero autor. O sea, yo, por mi parte, establezco mi posición. Creo que la sanción fue severa, pero necesaria. Eso es como si tú coges un rodillo o un misil para tú matar digamos, un pollo. Ahora Elpidio, misil para matar un pollo. Sí, porque es una desmesura. Fue severa, pero hubo una infracción. Diputado, sí, pero el tamaño de la infracción amerita otro tipo de sanción. Para retomar lo del Por sermón, ejemplo, lo del sermón. Aunque esta sentencia puede ser recurrida, ¿verdad? Claro, me imagino apelada. Que sí, que será recurrida. Sí, o sea, tú la puedes apelar en la Corte, si soy yo, luego puede ir a la Suprema Interamericana. y luego puede ir incluso al Tribunal Constitucional. ¿Y no era mejor que el infractor se retractara y pidiera disculpas? Porque evidentemente cometió un gravísimo error. Yo entiendo. ¿Quién cuestiona en este país que la canción Por Amor no es de don Rafael Yo Solano? entiendo que debió primero conciliarse. ¿Verdad que sí? Claro. Primero debió mediar una conciliación. Claro. Diputado, para retomar el tema político,
eso no significa, ese sermón de las 7 palabras, un distanciamiento claro entre el gobierno y la iglesia, No, no. lo que atentaría lógicamente con la base electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Busque el sermón de las 7 palabras de cada año. Las críticas son parecidas. Búsquese la carta pastoral que emite la Conferencia del Episcopado, que creo que son 2 cartas al año. Son la crítica a temas sociales, a manera de gobernar, a situaciones que ellos entienden que debe corregirse el rumbo. Yo lo que entiendo es que esos documentos de la iglesia deben ser tomados por los líderes de la nación y entonces que les sirvan de guía y de orientación. Ahora, pero no para entrar en una polémica insustancial, inútil. Yo entiendo que hay sectores políticos de oposición interesados en tomar el discurso de la iglesia y tratar de sacarle provecho político para su parcela política. Pero el gobierno lo que tiene que dejar que pase el tiempo, porque este es un tema propio de la Semana Santa. Toda la Semana Santa tenemos lo mismo. El gobierno lo que tiene es que seguir trabajando, como le está haciendo el presidente Danilo Medina, inaugurando escuelas. El presidente estuvo en la zona este de la ciudad, en el municipio de Santo Domingo Este, con el secretario de la conferencia del Episcopado, Aquí entregando presentamos las escuelas. imágenes en el día de ayer. Entregando escuelas. Entonces yo entiendo que no se le puede dar mayor importancia que la que debe tener para los feligreses. Ahora el sermón de las 7 palabras. Lo peligroso es que ese discurso lo tomó un sector interno del Partido de la Liberación Dominicana que se opone al presidente Danilo Medina y ciertamente comenzaron a esgrimir ideas de que nosotros estamos, que no estamos en un régimen eminentemente democrático. O sea, y cuando eso se ve del propio Partido de la Liberación Dominicana, uno se agarra la cabeza y dice, bueno, pero, o sea, ¿qué está pasando con el PLD? O sea, ¿por qué esa lucha tan fratricida? Eso de lucha fratricida yo lo aprendí leyendo al doctor Joaquín Balaguer, que lo decía mucho refiriéndose al Partido Revolucionario Dominicano, y ahora eso se le aplica, como el ejemplo que usted ponía en la pausa, al Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa es que hay 2 oposiciones. La oposición política tradicional al Partido de la Liberación Dominicana y la oposición a lo interno del PLD. Y entonces cometen el gravísimo error de enarbolar una bandera que le hace daño al PLD. Porque si tú comienzas a mover y a batir el discurso de la iglesia, el sermón de las 7 palabras, el que más afecta la imagen del gobierno, daña al partido. O sea, no daña a un sector del partido, daña al partido, porque la gente no distingue si tú eres PLDista de Danilo o si tú eres PLDista de Leonel. No, tú eres PLDista y tú estás en el gobierno. Y a la gente le molesta cuando sabe que tú estás cobrando un buen sueldo en el gobierno y estás atacando al gobierno. A la gente le molesta porque luce una jugada de mala arte, una actitud de mala leche la que tú estás utilizando. Ahorita este tema pasa. Nosotros los PLDistas debemos recordar una cosa. Hay que tratar de que se provoquen en esta batalla interna la menor cantidad de heridos, porque nos vamos a necesitar en las elecciones. El consejo como que llegó tarde, diputado, porque lo que hemos visto, claro, de vamos a la pausa es que los heridos ya se están contando por montones, sobre todo en un sector del cual quiero que hablemos luego de esta pausa comercial.
Continuamos nuestra conversación con el diputado Elpidio Báez y antes de la pausa le preguntábamos sobre los heridos y la importancia de intentar recomponer una estructura que para ganar, para nadie es duda de que debe ir cohesionada a las próximas elecciones. ¿No siente que hay un sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana que se siente vejado, marginado, maltratado y de una o de otra forma está reaccionando a esa realidad? Lo que hay es una lucha por el poder político, porque el que sea candidato del PLD va a ser presidente de la República. ¿Cómo va a ser? Claro. Pero no suena eso como muy arrogante, muy triunfalista. El candidato del PLD va a ser el presidente, pero ¿y la oposición? ¿Y las fuerzas sociales? Pero mire las encuestas. ¿Cuánto mide el PLD en todas las encuestas? Más del 50%. ¿Cuánto mide el partido de la oposición más cercano? Mire, le van a coger ese corte en las redes y van a decir, miren, por eso es que vamos camino a una dictadura. Le van a decir, porque dice que el que gane el candidato, por mil razones que no vienen al caso, será el presidente de la República. Pero el observatorio Qué buena está esa. político de Funglode publicó una investigación Así es, en el día de hoy. donde hace un estudio de 26 encuestas. ¿Y quién aparece como partido encabezando las votaciones? El Partido de la Liberación Dominicana. Es así. Es decir, hay un tema de realidad. Tú solo tienes que coger cualquier encuesta, la bien hecha y la mal hecha, la de bolsillo, la de gabinete y las encuestas reputadas. ¿En qué posición aparece el Partido de la Liberación Dominicana? Encabezando. Ahora, Entonces, el candidato que lleve el PLD y lo lleve sobre todo unificado, es una victoria sin discusión. Y actualmente el tema que está en debate, que tiene yo creo que desde la fundación de la República, es el tema de la reelección. ¿Hay o existe en el Congreso la fuerza política, la tiene los partidarios de la repostulación, tienen la fuerza política para la modificación de la Constitución? El danilismo es la fuerza mayoritaria dentro y fuera del PLD. ¿Quién controla y tiene mayoría en el comité político? Danilo Medina. ¿Quién tiene mayoría en el comité central? Danilo Medina. ¿Quién tiene mayoría en la estructura media y de base del PLD? Danilo Medina. ¿Cómo se midió ¿Quién tiene de la mayoría estructura de base? ¿Quién tiene diputado? mayoría? No, todo eso lo tenemos. Pero ¿cómo se midió? ¿Hubo alguna No, convención porque interna? toda la estructura se conoce. Porque escucho a los del bando del presidente Fernández decir que ellos tienen la mayoría en las bases. Le voy a poner un ejemplito breve. En el Senado es mayoría danilista o no. Lo es. En la Cámara de Diputados, los diputados del PLD, la mayoría son danilistas o lenuelistas. Pero a usted se le ha Es un escuchado, tema de realidad. a usted se le ha escuchado decir que después 12 no se diputados quejen, del realidad. PRM... Ahí viene y dicen mi Congreso, mi Mire, justicia, después, a usted Sí, se le ha escuchado pero decir le que estoy 12 diciendo las diputados, cosas como son, que 12 diputados ¿verdad? del PRM apoyarían una modificación. El número de 12 ¿Cómo? lo dio Tony Peña Guava. Pero Tony lo dio con malicia, Sí. porque Tony lo Es que son quiso, más. Fue en otro quiso contexto. desacreditar No, el pero es que son más. proceso. Es que son más. ¿Y qué razón tendría, Los diputados pregunto de manera del PRM. ingenua, qué razón tendría un diputado del PRM para hacerse un harakiri de tal magnitud? ¿Qué justifica? ¿Qué le convence, más allá de las malas artes o aspectos extraños que escapan al entendimiento de este humilde servidor? ¿Qué elemento convencería a un diputado de la oposición a apoyar un proyecto que respalda una parte del Partido de la Liberación Dominicana? Ni siquiera hay consenso en el PLD en ese tema. Mira, aquí hay un tema. ¿Cómo se explica eso? Hay un tema del que no que yo he sea hablado. por hechos espurios y extraños. Hay un tema del que yo he hablado y no se le ha querido prestar atención. La oposición quiere la reforma constitucional porque no quiere elecciones en febrero. Si el PLD en febrero, que son las elecciones municipales, si el PLD te gana
31 provincias en febrero, ¿con qué encuesta tú le demuestras como partido de oposición que tú vas a tener un buen desempeño en mayo? No hay mejor encuesta que las elecciones. Y el PLD sacándote un 50, un 52, un 54 en el mes de febrero, en las elecciones municipales de febrero, sencillamente le está diciendo a la población que en mayo el PLD es imbatible, que va a repetir la victoria en el mes de mayo. Y eso es lo que está No, pero- convenciendo a Pero, diputados. mira, Es que no han- pero eso es un elemento es que importante. no han hablado de ese porque tema. las elecciones de medio término, como antes se conocían, suelen ganar los partidos de gobierno. Históricamente, Hipólito sacó, ¿cuántos senadores sacó Hipólito? No, fueron 28. Como 25, 28, sí, 29, sí, por ahí. sí. Eran menos. Entonces, ese sería un elemento a tomar en cuenta. Ahora, diputado, ¿y qué hacer con ese sector del PLD, el sector del expresidente Leonel Fernández, que dice que tiene una aspiración legítima y que se oponen tajantemente a que se modifique la Constitución? Mi posición es la siguiente. La primera opción... Porque también, aunque el danilismo tiene mayoría, usted dijo que son necesarios los dos para ganar las elecciones. O sea, si se da un fraccionamiento del partido, eso sería peligroso. O sea, para Lionel no gana sin Danilo mantener y las Danilo no gana elecciones, sin sí. Lionel. Poniéndolo Primera en opción. términos llanos. Primera opción. Un pacto de los liderazgos para mantener la unidad en el PLD. Esa es la primera opción. Segunda opción, que se imponga a la mayoría, porque estamos en democracia. Y la minoría no puede imponerse Y la ni tercera- imponerle nada y a la mayoría. Y la tercera, La tercera opción. opción. La opción, el botón nuclear. Pum, y que se rompa. No, que cada quien coja por su lado. Pero la primera opción es, oigan lo que les digo, oigan lo que les estoy diciendo. Primera opción, un pacto político. Mantener la unidad y repartirse el poder. Eso es lo que se llama cohabitación. Cohabitar. Respetar y reconocer lo que tú tienes y tú reconoces lo que yo tengo. Vamos a mantener la unidad y vamos a distribuirnos. Y hay posibilidad de llegar a esa opción ante un escenario tan ríspido, tan radical o tan radicalizado de ambos lados, Pero ¿verdad? la Para historia tratar de política, ser la historia equitativo acá. política y la historia de la guerra le dice que sí. Mm. Sí, mientras los bandos estaban enfrentados en la Primera Guerra Mundial, habían negociaciones que se llevaban a cabo en un territorio neutral. En la Segunda Guerra igual. ¿Qué les digo? No me voy a ir tan lejos en la historia, ni tampoco en el territorio. Hablemos de Colombia. La negociación de la guerrilla y el gobierno. Mientras el conflicto armado estaba vivo, sin embargo ellos escogieron a Cuba como un territorio para las negociaciones y alcanzaron la paz. Los dos sectores. Está lúcido, está sacando un as bajo la manga. Está mandando un mensaje Dale, esperanzador. Está mandando, pero y si Pero eso venimos- mismo pasó en el PLD en el 15. Cuando terminó la reunión del comité político, los niveles de enfrentamiento eran muy elevados. Ahora, Se temió lo peor para las Diputado. elecciones del 16. ¿Qué pasó día después? Un entendimiento, un pacto. Se firmó un pacto. Probablemente el diputado tiene informaciones. sí, tiene algo. Él conoce algo que nosotros no conocemos, Bueno. porque lo que se ve a simple vista al día de hoy es que no hay marcha atrás por un lado Pero mire, y por el otro ya pero dijeron mire- que hasta la iglesia va a apoyar la reelección. pero mire lo siguiente. Brevemente, porque ya Sí. se nos agotó el Observen lo siguiente. Fíjense que Danilo y Leonel no hablan. Y cuando lo hacen con mucha prudencia. No, diputado, yo escucho Leonel está hablando. Oigan lo que le estoy Está hablando de diciendo. que no hay marcha atrás. Oigan lo que le estoy diciendo. Una cosa es un eslogan de campaña. Para la parroquia.
Sí. Y otra cosa es que cuando se Eso lo dicen mucho en España. cuando se pone difícil la situación política, como en la guerra, entonces el liderazgo tiene que actuar con responsabilidad. Bueno, diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas de verdad gracias. que tenemos que tenerlo más a menudo. Porque rápido se se fue. nos quedaron muchos temas se nos quedaron. Sobre todo aspectos relativos a la ley electoral, a la situación del Partido Revolucionario Dominicano. Se dice que ya hay un consenso que el PRD va a proponer un juicio político contra 3 jueces del Tribunal Superior Electoral, entre otros temas. La reunión del Comité Central. La reunión del Comité Tampoco hubo Central, tiempo. o sea que tenemos que tenerlo dentro de poco tiempo por aquí. Señores, culminamos este programa con una cápsula interesantísima a propósito del Día Internacional del Libro y le agradecemos su sintonía.